Buongiorno a tutti. Alcuni dati su padre Carlos Maria Gali. È nato a Buenos Aires, Argentina, è presbitero della Archidiocesi di Buenos Aires. Ha conseguito il dottorato in teologia presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Cattolica Argentina, con la tesi, come è stato già detto, El pueblo de Dios en los pueblos del mundo, catolicidad, encarnación e intercambio en la eclesiología actual. Ha insegnato in vari centri di teologia dell'Argentina, è professore ordinario titolare di teologia dogmatica, nel ciclo di licenze, professore di metodo teologico. Dal 1989 ha tenuto seminari di teologia dogmatica e pastorale, in particolare sull'ecclesiologia contemporanea, storia pastorale di America Latina e dell'Argentina. È stato vicedecano e decano della Facoltà di Teologia della Università Cattolica Argentina e dal 2007 è titolare della cattedra aperta La Teologia in Argentina. Dal 2010 è coordinatore del gruppo di ricerca su passato, presente e futuro della teologia in Argentina. Ha svolto diversi ruoli come perito teologo in diverse assemblee episcopali. Attualmente le sue linee di ricerca sono la centralità di Cristo nel Concilio Vaticano II e nella Chiesa contemporanea, la teologia come intelligenza della fede, profezia della speranza e sapienza dell'amore, la proposta missionaria di Aparecida e la nuova evangelizzazione, tra altri temi. La tesi centrale della sua relazione di oggi dice così: si potrebbe dire che il pontificato del Papa Francesco è missionario e riformatore. Esso affonda le sue radici tanto nella figura singolare di Jorge Mario Bergoglio quanto nella sua appartenenza ecclesiale e culturale all'America Latina e al progetto missionario di Aparecida. Anche nell'incipiente e tuttavia promettente teologia argentina post-conciliare si comprende meglio Francesco se si conosce la Chiesa dell'America Latina espressa ad Aparecida e nella teologia argentina. Al termine della conferenza, se il tempo lo concede, avremo l'opportunità di rivolgere al relatore alcune domande. Queridos amigos y amigas, muy buenos días a todos y a cada uno. ¿Se escucha bien? Gracias. Agradezco la acogida de la Pontificia Universidad Gregoriana en la persona de su rector magnífico, el padre Dumortier, y también a las autoridades de las instituciones organizadoras, la Civiltà Católica y el Colegio Sacerdotal Argentino, con el auspicio de la Congregación para el Clero. Estoy contento de compartir estos 2 días con ustedes y situarme entre las ponencias de 2 amigos, Juan Carlos y Miguel. Como ellos, soy argentino, pero no soy jesuita. Pertenezco al presbiterio de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Durante 15 años tuve a Jorge Mario Bergoglio como arzobispo y como gran canciller de la Universidad Católica. Les agradezco que nos reciban, ya que tratamos de hacer teología desde el sur del sur, y por eso expondré en castellano. Pienso que en Roma, el corazón de la catolicidad, debemos seguir el modelo de Pentecostés, que lleva a proclamar y pensar las maravillas de Dios en todas las lenguas, para que, en lo posible, cada uno las oiga en su propia lengua. La elección y el pontificado de Francisco, primer obispo de Roma y papa latinoamericano, muestra que el viento de Dios sopla fuerte en el pueblo de Dios en y desde el sur. La novedad de su papado, expresada en su ministerio cotidiano, brilla en la exhortación Evangelii Gaudium. Antes tuvo un momento significativo en el viaje a Brasil y en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. En ese viaje y en la posterior exhortación se nota el arraigo
las raíces es nuestro tema, de Francisco en la Iglesia de América Latina y en la Quinta Conferencia de Aparecida. La novedad del pontificado hunde sus raíces tanto en la figura singularísima de Jorge Mario Bergoglio como en su pertenencia eclesial y cultural a América Latina y al proyecto misionero de Aparecida. También, como ha expresado el padre Escanone, en la incipiente pero promisoria teología argentina postconciliar. Se comprende mejor a Francisco si se conoce la Iglesia de América Latina, expresada en Aparecida, y la teología de la Argentina. Se me ha pedido una ponencia de teología pastoral y la teología pastoral piensa desde la fe la acción pastoral de la Iglesia en la historia, como ha enseñado Juan Pablo II en la exhortación Pastore Dabo Vobis número 57. Allí habla del nombre de esta disciplina que compone la palabra teología, el conocimiento de la fe, con pastoral, la transmisión de la fe. La teología pastoral es un discurso sobre la acción evangelizadora. El documento de Juan Pablo precisa el nombre de la disciplina, teología pastoral o práctica. Su categoría teológica plena, porque piensa la acción evangelizadora desde los principios y los criterios de la fe, no solo desde la historia o desde las ciencias humanas. Y su contenido, la acción pastoral de la Iglesia en la historia bajo la fuerza del Espíritu. Con Karl Rahner subrayo no solo su orientación práctica, sino su carácter eminentemente teológico. La teología pastoral considera la praxis evangelizadora de la Iglesia como totalidad orgánica y en su dinamismo histórico. Como totalidad orgánica, porque no se reduce al ministerio de los pastores, sino que contempla la acción evangelizadora de todo el pueblo de Dios, conducido por sus pastores. Y en su dinamismo histórico, lo que Genouille llamaba la Iglesia en acto, es decir, la praxis pastoral concreta en la situación contemporánea. La teología latinoamericana ha desarrollado la pastoral en una doble figura, como dimensión de toda la teología y como disciplina, la teología pastoral específica. Como dimensión de toda la disciplina, ya que nuestra teología es el fruto creativo de un encuentro entre las orientaciones del magisterio conciliar y pontificio con la práctica pastoral de nuestras iglesias a nivel local, nacional y regional. En una carta del teólogo argentino Lucio Gera al teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, con motivo de sus 80 años, aparece este rasgo, la dimensión pastoral, común a distintas corrientes teológicas latinoamericanas. Escribía Gera en 2007, cito: «He experimentado una afinidad contigo, Gutiérrez, también en el hecho de que tu reflexión teológica ha surgido de la experiencia y práctica pastoral y se ha orientado hacia ella. Te debemos el agradecimiento por haber introducido y mantenido en la reflexión teológica y en la pastoral de la Iglesia la afirmación de la prioridad de los pobres». Cierro la cita. Dimensión pastoral, el corazón de la Iglesia en los pobres. Por eso, nuestra teología, junto al rigor científico y al gusto espiritual, desea desarrollar la dimensión pastoral para que la teología sea plenamente inteligencia de la fe, profecía de la esperanza y sabiduría del amor.
dimensión. Disciplina. La disciplina Teología Pastoral en América Latina ha prestado una atención privilegiada a la comprensión histórica de la realidad civil y eclesial. Ha vinculado la historia, la teología y la pastoral. También esto se advierte en el discurso histórico pastoral del Papa Francisco, la reflexión pastoral con raíces teológicas y motivos espirituales, y en la asignación de una tarea que le encomienda la teología en el número 133 de Evangelii Gaudium, el atender a la misión evangelizadora de la Iglesia. Francisco es un pastor y un pastoralista, un maestro de pastoral. Antes de ser obispo, cuando era rector del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús en San Miguel, fue fundador y párroco de la parroquia Patriarca San José. También enseñó teología pastoral y comentó el Evangelii Nunciandi de Pablo VI en aquella facultad de teología. Lo sé directamente porque en 1991 fui convocado a sucederlo en el curso de Teología Pastoral Fundamental que yo ya enseñaba en la hermana Facultad de Teología de Villa Devoto. Además, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, participó en Aparecida, donde fue elegido para presidir la comisión de redacción y guiar la confección del documento. Con Guzmán Carriquiri fuimos peritos en Aparecida y colaboramos con él en esa tarea. Esta ponencia se concentra en la teología pastoral latinoamericana, no en el desarrollo que han hecho de ella diversos autores, sería imposible, sino en una síntesis concentrada de la misma desde el Vaticano II a través de las diversas conferencias episcopales y sobre todo en la quinta conferencia de Aparecida en el Brasil en 2007. Aparecida es una de las raíces del ministerio petrino y del pensamiento pastoral de Francisco. Por eso seguiré 3 pasos, los 2 primeros breves. Primero, señalaré el soplo del viento del sur con la novedad de Francisco. Segundo, dibujaré algunos rasgos del rostro de la Iglesia latinoamericana. Tercero, lo principal, expondré una interpretación histórica y una síntesis sistemática de aportes de la teología pastoral latinoamericana, concentrándome en los nexos entre la Conferencia de Aparecida y el Papa Francisco. Primero, el viento de Dios sopla en y desde el sur del sur. Con un maestro de esta casa, el padre Bernard Lonergan, pienso que la conciencia histórica percibe en los hechos del presente no solo los frutos del pasado, ya gestado, sino y sobre todo los signos del futuro. Cito Lonergan, Método en Teología, los signos del futuro que se está gestando. Hoy se está gestando un futuro en la Iglesia Católica que vive un momento singular a partir de la elección de Francisco como sucesor de Pedro. Esto nos da a todos la sensación de vivir un nuevo Pentecostés. En 2012, cuando vine a dar varias conferencias a Roma, una en esta universidad, percibí la gestación de este nuevo tiempo, lo que confirmé asistiendo como perito de los obispos argentinos y del conjunto de obispos latinoamericanos al sínodo de 2012. Entonces empecé a emplear la expresión «sopla el viento del sur». No es original mío, la tomé de la autobiografía del cardenal Walter Kasper, se ha retirado, se lo he dicho,
que con realismo y magnanimidad él, teólogo y cardenal alemán, reconocía que en la Iglesia estaba soplando un viento del sur. El Espíritu de Dios sopla donde quiere, pero por cierto está soplando como una fuerte ráfaga de viento, Hechos 2:2, desde las iglesias del sur, a saber, de África, América Latina, Asia y Oceanía. Se notó en las intervenciones del último sínodo y sobre todo en la elección de un papa sureño. Recordando un libro que leí hace más de 30 años, del misionólogo suizo Walter Bühlmann, el libro se llamaba La tercera iglesia a las puertas, puedo decir que la Iglesia del Sur ya no solo está a las puertas, en el corazón de la católica, y que si el primer milenio estuvo signado por las iglesias orientales y el segundo milenio marcado y dirigido por la Iglesia occidental, se puede avisorar un milenio donde estarán más presentes las iglesias del sur, en el seno de la catolicidad, universalidad centrada en Roma y enriquecida por muchas particularidades. El 68% de los católicos vive en África, América Latina, Asia y Oceanía. Hay una notable transformación de la composición del catolicismo en los últimos 100 años. En 1910, el 70% de los católicos bautizados vivía en el norte, 65% en Europa, y el 30% en el sur, 25% en América Latina. 100 años después se ha invertido la proporción. El 68% vive en el sur, de los cuales un 39% en América Latina, y el 32% en el norte, 24% en Europa y 8% en el norte de América. El clima de un nuevo Pentecostés no solamente sirvió para que Juan XXIII calificara el acontecimiento del Concilio Vaticano II, sino que lo hemos empleado en el documento de Aparecida. Única cita explícita que haré, Aparecida 548, necesitamos un nuevo Pentecostés, necesitamos salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo. Aparecida puro, Bergoglio puro, Aparecida puro. En 2013, la revolucionaria renuncia de Benedicto XVI y la revolucionaria elección de Francisco indican que el soplo de Dios produjo la llegada del Papa del fin del mundo. En el curso del último año hemos percibido muchas analogías entre Juan XXIII y el Papa Buono y el nuevo obispo de Roma, ambos figuras del buen pastor, al punto que el reciente creado cardenal Loris Capovilla, secretario de Angelo Roncalli en Venecia y en Roma, ha dicho con el entusiasmo que le caracteriza a los 98 años, «È tornato Papa Giovanni». Los dos papas respondieron con gestos al Señor que les dijo, «Estuve preso y me visitaron». En la Navidad del 58, Juan XXIII visitó la cárcel Regina Coeli. El Jueves Santo pasado, Francisco lavó los pies a menores encarcelados. El 11 de octubre de 1962, al inaugurar el Concilio Vaticano II, Juan XXIII invitó a emplear la medicina de la misericordia. En su primer Ángelus, Francisco expresó la ternura de Dios que no se cansa de perdonar. En el radiomensaje dirigido un mes antes del concilio, Juan XXIII afirmó que la Iglesia debía ser
la iglesia de todos, pero sobre todo la iglesia de los pobres. Ante los periodistas el 20 de marzo del año pasado, Francisco compartió el deseo de una iglesia pobre y para los pobres. Habría mucho más para decir de las semejanzas entre ambos pontífices, ahora que Francisco va a canonizar a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Solo llamo la atención sobre una línea de fondo ya indicada por el Papa Francisco. Estos 50 años del Papa Juan al Papa Francisco marcan que vivimos el tiempo de la misericordia. Es una línea de fondo que atraviesa los pontificados de la etapa postconciliar. Y no es menor que la exposición del Papa Francisco sobre la misericordia en Evangelii Gaudium remita a Santo Tomás de Aquino y esté conforme a las obras más recientes sobre la teología de la misericordia, como la de Walter Kasper. El Papa es ícono pastoral de la Iglesia latinoamericana. El eje político-cultural del intercambio mundial se movió por siglos en torno al mar Mediterráneo y luego alrededor del Océano Atlántico. Sin dejar esos escenarios, yo también soy italiano, también soy europeo. El siglo XXI gira hacia el Pacífico, donde están América y Asia. En el plano lingüístico, el castellano o español es la lengua más hablada en el catolicismo, la segunda en Occidente, la cuarta en el mundo, inglés, chino mandarín, bengalí, español. El 90% de los hispanohablantes vivimos en América. El 95% de los que hablan portugués viven en el Brasil. Si tomamos los idiomas de los 3 últimos papas, con todo respeto, ¿cuántos católicos hablan italiano, alemán y polaco? No digo que todos ahora aprendamos el castellano, pero tenemos que tener el modelo de Pentecostés, la misma fe en la pluralidad de culturas y lenguas. Desde 1492 la Iglesia Católica es la única institución presente en todo el espacio y en todo el tiempo de América Latina. Pero como mostró el profesor Guzmán Carriquiri ayer, desde 1945 y desde 1955 se ha fortalecido la comunión entre nuestras iglesias y se han marcado líneas comunes en el camino pastoral de la Iglesia latinoamericana, enriquecido por las reflexiones teológicas y pastorales. América Latina es la cuna de la nueva evangelización. Esta frase está citada en el documento de Medellín de 1968 2 veces. Ella ha indagado, la Iglesia de América Latina ha indagado no solo el qué y el para qué, sino también muchos cómo de una nueva evangelización. Francisco fue elegido a 45 años de Medellín y a 6 de Aparecida. La teología latinoamericana, sobre todo pastoral, ha acompañado y ha contribuido a delinear la nueva figura regional de nuestra Iglesia, que es latina y americana, sureña, que es mariana, que es popular y comunitaria, que es pobre y misionera, que es servidora y festiva. De allí los grandes temas de nuestra teología pastoral: la piedad católica popular, la opción por los pobres, la evangelización liberadora, la conversión pastoral de las estructuras, las comunidades cristianas, la salida a las periferias, la pastoral urbana, la descentralización parroquial, la participación de los laicos, la dimensión bíblica de la pastoral,
los caminos de una nueva inculturación para transmitir la fe a las nuevas generaciones y tantos otros más. Francisco expresa su pertenencia eclesial, teológica, espiritual, afectiva, cultural y política a América Latina. En sus escritos, Jorge Mario Bergoglio hizo varias veces una hermenéutica de nuestra cultura. Cito lo que escribió en el prólogo de una obra editada post-mortem de una gran filósofa argentina. Dijo que celebraba y compartía el intento de quienes se animaron a pensar América desde América y como latinoamericanos. Creo que Francisco fue elegido porque las periferias del orbe se hicieron presentes en el corazón de la urbe. Si Roma es el centro de la fe y de la caridad en la comunión católica, cada iglesia es un centro dinámico de vida teologal y acción pastoral. Por eso en Copacabana, Río dijo, esta semana Río de Janeiro se convierte en el centro de la iglesia. Hoy la iglesia latinoamericana, siendo periferia, se torna de algún modo centro, pero no para que haya un nuevo centro, sino para que el centro de la catolicidad promueva una iglesia policéntrica. En el siglo XX, la teología católica fue pensada, dicha y escrita en latín, y luego en francés, alemán, italiano e inglés. Con este patrimonio común, del cual nosotros los latinoamericanos nos nutrimos, tengo la esperanza que el siglo XXI reciba el humilde aporte de una teología pensada, dicha y escrita en castellano, también en portugués, con tonada argentina. La reflexión teológica hoy, en el pontificado de Francisco, tiene un nuevo kairos para ser conocida, discutida y aprovechada. Las grandes líneas de la teología pastoral latinoamericana, en esta media hora el núcleo central y su presencia en Francisco. Mostraré varios movimientos, no tanto temporales, cuanto discursivos. El primero, del Concilio Vaticano II a la síntesis de Pablo VI, síntesis pastoral de Evangelii Nuntiandi. Juan XXIII inauguró el acontecimiento conciliar como el signo de un nuevo Pentecostés. Pablo VI, en la Ecclesia Suam, que cumplirá pronto 50 años, propuso una nueva reforma o renovación de la Iglesia. El Instituto Pablo VI de Brescia me regaló un facsímil del manuscrito de la Ecclesia Suam de Pablo VI, donde usa indistintamente las palabras reforma y renovación de la Iglesia. Es el lenguaje que asumió el Vaticano II para impulsar una Ecclesia semper reformanda. Hoy, Francisco, con el sostén de su eclesiología pastoral y el impulso de la espiritualidad misionera, desea completar la reforma de la Iglesia soñada por el Vaticano II. Como dijo en la entrevista al padre Spadaro en la Civiltà Católica, la lectura del Evangelio a la luz de la cultura contemporánea tiene una dinámica absolutamente irreversible y nos queda mucho por hacer. Su lectura del Vaticano II pone un gran acento en la teología de la Iglesia, pueblo de Dios, y de su misión evangelizadora. De Lumen Gentium, Gaudium Spes y Ad-Gentes, al Evangelii Nuntiandi y del Evangelii Nuntiandi a la Redentoris Missio,
y de ambas al Evangelii Gaudium de Francisco. Así se realiza el proceso postconciliar centrado, como dijo el Papa Juan Pablo II en Tercio Milenio Adveniente 21, centrado en el camino de la nueva evangelización. Es notable aquí la coincidencia entre Pablo VI y Juan Pablo II para decir cuál era la cuestión de fondo. Pablo VI, en Evangelii Nuntiandi 4, la evangelización es la cuestión fundamental. Juan Pablo II, en Tercio Milenio Adveniente 21, la nueva evangelización es el tema de fondo. Teólogos, desde Giuseppe Colombo a Walter Casper, han insistido que la nueva evangelización es el desafío teológico, pastoral y espiritual. Francisco lo retoma con modalidades propias. Dice que el Concilio Vaticano II llamó a la conversión eclesial para una permanente reforma de la Iglesia por fidelidad a Jesucristo. Y centra la reforma de la Iglesia en la conversión y en la misión. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Evangelii Gaudium 27. De Evangelii Nuntiandi a Evangelii Gaudium. Encuentro un paralelismo en los procesos vividos en torno a dos papas, Pablo VI y Francisco, dos sínodos y 2012 sobre la nueva evangelización y dos exhortaciones, 75 Evangelii Nuntiandi, 2013 Evangelii Gaudium. Se trata de un proceso de continuidad en el cambio y del cambio en la continuidad, en una síntesis creativa de teología pastoral posconciliar, hecha primero por Pablo VI y luego ahora por el Papa Francisco. A la vez, los dos sínodos y los dos documentos posteriores, uno exhortación postsinodal, Evangelii Nuntiandi, otra exhortación de Francisco, han recibido el aporte latinoamericano que se volcó en los respectivos sínodos, del 74 y del 2012. Ayer Guzmán Carriquiri se refirió a la relación de Eduardo Pironio, entonces presidente del CELAM, sobre la evangelización del mundo de hoy en América Latina en 1974. Solo indico los temas como una síntesis de lo que llamo teología pastoral latinoamericana. Una iglesia pascual, marcada por la cruz y la esperanza, la centralidad de la evangelización, la riqueza de la piedad católica popular, el compromiso por una liberación integral, el ímpetu de la pastoral juvenil, la novedad de las comunidades eclesiales de base, el surgimiento de nuevos ministerios, la rica piedad mariana que constituye a la Iglesia y a la identidad de nuestros pueblos. Y esta frase, que es una perla, en 1974, o sea, hace 40 años, dijo Pironio: la religiosidad popular es un punto de partida para una nueva evangelización. Ese sínodo del 74 se realizó entre Medellín y Puebla. El llamado Pequeño Concilio de Medellín fue una primera recepción situada y creativa del Concilio Vaticano II en América Latina. El soplo del Espíritu sopló en Medellín. Y en la Iglesia latinoamericana, marcada profundamente por Pablo VI. La Evangelii Nuntiandi del gran Papa Montini tuvo una enorme repercusión en el post-Medellín y en el pre-Puebla. Como dijo Carriquiri, tuvo una recepción extensa e intensa en toda América Latina. También en Puebla sopló el viento del sur. Su tema era la evangelización
teología pastoral, la evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Omito, porque ya el padre Scanone de algún modo lo ha hecho y también Guzmán Carriquiri, los grandes temas de Puebla. Solo indico que fue como una pequeña suma pastoral que marcó a generaciones de bautizados católicos y de agentes pastorales en nuestras iglesias, difundido incluso popularmente. En el trípode central de la temática de Puebla, las palabras símbolos, evangelización, cultura y liberación. Y la correlación entre la religiosidad popular y la opción por los pobres. Y así que Puebla inventara fórmulas originales como liberación integral y evangelización liberadora. Y que la misma frase, opción preferencial por los pobres, no estaba en Medellín, aunque sí el motivo. La frase aparece en Puebla. También en Santo Domingo sopló el viento del sur, aunque fue la conferencia más conflictiva y menos original. Pero lo que Santo Domingo elaboró sobre la nueva evangelización, que incluye la promoción integral del hombre en la opción por los pobres y la inculturación del Evangelio en la cultura moderna y posmoderna que se vive en la cultura urbana, son aportes de la teología pastoral gestada en los años 80 entre nosotros. En esta pequeña historia se cruzan dos núcleos pastorales que avisoró con perspicacia el Papa Juan Pablo II. Me refiero a la relación entre la opción por los pobres y la cultura urbana y suburbana de las megalópolis del sur. En Redentoris Missio, después de haber recorrido el mundo, el Papa Wojtyła dijo, número 37, que la evangelización de las megalópolis tenía una prioridad particular y que las grandes ciudades del mundo estaban en el sur. En 1800 solo Londres superaba el 1.000.000 de habitantes. Hoy lo hacen más de 450 ciudades. Hay 30 megaciudades con más de 8 millones de personas, llamadas regiones metropolitanas o complejo de ciudades. Se dice que después de 2020, las 5 ciudades más grandes del mundo van a ser México, Shanghái, Pekín, San Pablo y Bombay. Todas están en el sur, ninguna está en el norte. Y en América Latina tenemos 6 regiones metropolitanas inmensas. México, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Lima. Tercer proceso, de Aparecida a Francisco. Este es el núcleo donde dedicamos los últimos 15 minutos de la exposición. En Aparecida sopló bien fuerte el Espíritu de Dios. El tema de Aparecida se formula en una frase: discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Y en un lema: yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Pero en el seno de la conferencia, los que trabajamos en ella sabemos que junto a esa cita, otra frase del cuarto evangelio tomó relevancia. Juan 10:10. En boca del buen pastor he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este es el núcleo de Aparecida. Discípulos y misioneros que viven en el encuentro con Cristo para que nuestros pueblos en Él tengan la vida plena, digna y feliz de Jesucristo. Creo yo que la trascendencia histórica y pastoral de Aparecida se agiganta hoy con el ministerio del primer Papa latinoamericano. Aparecida, breves trazos, el acontecimiento, teologal, religioso y evangelizador,
que reconoce el primado de la acción de Dios en su pueblo. Cuando el Papa Francisco habló a las autoridades del CELAM en Río, subrayó 4 características. Trabajamos sin un instrumentum laboris previo, a partir de la síntesis de las conferencias episcopales y de los aportes de todos. Se desarrolló en un ambiente de oración con el pueblo católico brasileño. Su música, su canto y su plegaria era la música de fondo de nuestro trabajo. Tercero, la conferencia generó un documento y en el documento se expresó no solo una reflexión, sino una decisión pastoral, la misión continental permanente. Cuarto, la presencia maternal de Nuestra Señora, porque fue la primera conferencia celebrada en un santuario mariano junto a la Virgen Negra del Brasil. El documento. Los obispos se atrevieron a pensar y a escribir juntos, haciendo un discernimiento comunitario. El cardenal Bergoglio guió el proceso de reflexión como presidente de la comisión de redacción. Articuló los consensos básicos, revisó y corrigió todos los textos de todas las redacciones y formó un equipo de trabajo 8 más 8, 8 obispos más 8 peritos, que tratamos de recoger lo que las comisiones y subcomisiones de la Asamblea nos aportaban en una síntesis fiel y creativa. Uno puede ver a Bergoglio en Aparecida y ahora debemos ver a Aparecida en Francisco. Bergoglio en Aparecida es clave en textos como la introducción y la conclusión del documento, pero también en la asunción creativa del método ver, juzgar y obrar a partir de la mirada teologal del discípulo misionero. Del himno de alabanza para agradecer los dones de Dios, sobre todo su amor en la entrega del Hijo y la donación del Espíritu. En valorar la piedad católica como mística popular, forma del encuentro con Cristo, con un gran potencial evangelizador, como hoy se dijo. En un texto que Bergoglio cuidó especialmente, el de la piedad popular, donde hay por lo menos manos de 5 argentinos en ese texto, y un texto que luego comentó en una obra del CELAM. También en su insistencia para que el documento tuviera una forma de comunicación misionera testimonial, atractiva, positiva, propositiva, interpelante y bella, que muestre la alegría del Evangelio. La propuesta pastoral de Aparecida es concebir la misión evangelizadora como la comunicación de la vida plena en Jesucristo. O bien, el tender a compartir el reino de la vida de Dios o el reino del Dios de la vida, 2 frases muy presentes en la teología y la pastoral de América Latina. El espíritu de Aparecida se puede resumir en las expresiones nuevo Pentecostés y conversión pastoral. Retengo la segunda, la conversión pastoral y la renovación misionera para una nueva evangelización, de modo tal que sostenga a una iglesia en estado de misión permanente y que la conversión misionera sea de las personas, de las comunidades y de las estructuras eclesiales, lo que Francisco propone hoy a toda la Iglesia. Me invito y me animo a pedir la lectura del número 365 de Aparecida, donde los adverbios todas las estructuras deben convertirse y ninguna debe quedar afuera, nos muestran la profundidad y la extensión de renovar las estructuras caducas para encontrar las nuevas formas de transmitir la fe a las generaciones jóvenes. El proyecto de Aparecida, una iglesia en estado permanente de misión.
Misión continental se refiere a la dimensión espacial, local o geocultural, la región. Misión permanente se refiere a la dimensión del tiempo, ya no del espacio. Misión permanente, la sucesión temporal de una misión que no se limita a actividades puntuales, sean simultáneas o sucesivas, sean aisladas o coordinadas, sino que indica un horizonte permanente de misión. El proyecto apunta a una iglesia misionera y a una iglesia madre. Una iglesia misionera, uso palabras de Boitigua en el sínodo de 1974, uso ahora. Solo una iglesia in statu conversionis puede ser una iglesia in statu missionis. Esto está en el corazón de Aparecida y está en el corazón de Francisco. Una iglesia en estado de conversión se vuelve una iglesia en estado de misión. Y una iglesia en estado de misión es una iglesia que puja desde dentro para encontrar las reformas de las comunidades y de las estructuras al servicio del reino de Dios. Por eso, la inspiración del Evangelii Nunciandi de Pablo VI y de su número 15, cuando hablaba de la iglesia en proceso constante de conversión, renovación y evangelización, evangelizada y evangelizadora. Una iglesia misionera es también una iglesia madre, porque se dirige a todas las periferias humanas, en una pastoral de la aproximación, la cercanía, el acompañamiento, la amistad y el encuentro, todas palabras claves de Francisco. La caridad maternal de la Iglesia sabe que la marginación religiosa y pastoral del pobre es la exclusión más antievangélica, más inhumana. Por eso la pastoral latinoamericana une como los dos brazos de la cruz la dimensión religiosa y la dimensión social. Y la piedad popular y la opción por los pobres se fecundan recíprocamente. La caridad maternal de la Iglesia busca acercarse a todos, a los olvidados que en su memoria amorosa Dios no olvida. Es una madre que ama y busca a todos sus hijos, por el testimonio y la atracción. Aparecida asumió la invitación del Papa Benedicto en su discurso inaugural, a que la Iglesia refleje el amor de Cristo que atrae a todos hacia sí. La misión no es proselitismo, sino atracción. No es proselitismo, ni marketing, ni conquista, ni cruzada. No es una cruzada por una neocristiandad latinoamericana. Es el testimonio de la palabra y de la vida impregnada por el Evangelio, que atrae por la gracia de Dios hacia Jesucristo, el Señor crucificado que atrae a todos hacia sí. Hay reminiscencias del cuarto Evangelio y de la teología de von Balthasar en los números 160 y 161 de Aparecida, cuando presenta a la Iglesia comunidad atractiva por el amor. Aparecida en Francisco y Evangelii Gaudium, y voy terminando, estoy bien en tiempo, ¿no es cierto? 10 quedan. En agosto de 2007 presenté el documento de Aparecida en dos ámbitos muy distintos. Ya había salido la edición típica. En forma privada la presenté a la Comisión Permanente del Episcopado Argentino y en forma pública en una conferencia de prensa junto al cardenal Bergoglio y al padre Fernández, hoy arzobispo rector de la Universidad Católica, de forma pública. Conociendo nuestra historia pastoral y mirando al futuro, en ambos ámbitos me animé a decir esto. El proyecto misionero de Aparecida
si es tomado con seriedad y se actualiza constantemente, nos va a comprometer durante todo el siglo XXI, si se toma con seriedad y se actualiza permanentemente. No imaginaba entonces que Bergoglio sería hoy Francisco, que convertiría a líneas pastorales de Aparecida en opciones estratégicas de su pontificado y que nos permitiría pasar, como dice el título de un libro donde escribimos Escanone y otros, de la misión continental a la misión universal. No para exportar el modelo latinoamericano, sino para que la Iglesia toda y todas las iglesias convocadas a la conversión y a la misión descubran las propias formas de ser fiel a Dios y evangelizar a los hombres en cada tiempo y lugar. Se sabe que Evangelii Gaudium es un documento de documentos. Sobre este documento tan original hablará el padre Miguel Yáñez. Aquí quiero decir el núcleo pastoral que retoma Aparecida. Propone una iglesia misiocéntrica, centrada en la misión. Los profesores de eclesiología y de teología pastoral sabemos que ya ha habido teólogos en los últimos 50 años que han pensado así. Leguilú, Dianich, Molman, para poner a alguien de otra corriente. Es decir, que no solo hay que pensar la misión a la luz de la Iglesia, sino pensar la Iglesia a la luz de la misión, porque la misión de la Iglesia prolonga las misiones trinitarias del Hijo y del Espíritu en el plan de salvación, en el propósito de Dios Padre. La eclesiología pastoral de Francisco insiste que la Iglesia existe para evangelizar, llama a la transformación misionera de la Iglesia, promueve una Iglesia en salida, un discípulo misionero centrado en Cristo y descentrado hacia los hombres en sus periferias existenciales. Es aquí donde el Evangelii Gaudium cita 20 veces el documento de Aparecida. Con la Evangelii Nunciandi es el documento más citado y además menciona la bella página de Aparecida sobre la espiritualidad popular. También cita 2 veces el documento de Puebla. Y crea la ingeniosa frase pastoral en conversión, que recrea dando vuelta la conversión pastoral propuesta en Aparecida y que exige reformar las estructuras para que se vuelvan más misioneras, incluyendo la reforma del mismo papado con las estructuras centrales de la Iglesia Universal. Aquí me permito decir 3 convicciones. Me puedo equivocar. La primera, la dinámica de conversión impulsada por Aparecida desde la periferia latinoamericana hoy aporta la reforma de toda la Iglesia, modestamente. Segundo, creo que el Papa Francisco fue elegido para completar las reformas pendientes impulsadas por el Concilio Vaticano II. Y ahí nos queda mucho por hacer. Solo Dios sabe por qué fue elegido y los cardenales que lo votaron, pero digo lo que pienso. Lo he pensado mucho. Tercero, para comprender al Papa hay que entender que la Iglesia se reforma si vive la conversión y se centra en la misión. Conversión y misión son la fuente y el camino de una nueva reforma de la Iglesia. Aparecida es citado en muchos temas por parte de Francisco. Nombro solo algunos. El pueblo de Dios como comunidad de discípulos misioneros. La maternidad pastoral de la Iglesia. Los componentes de una espiritualidad evangelizadora. La centralidad de la palabra de Dios y de una catequesis querigmática. La Iglesia en un movimiento permanente de misión. Las dimensiones sociales del reino de Dios y de la evangelización.
el lugar de los pobres en el corazón de Cristo y de la Iglesia, la denuncia de la cultura y de los sistemas de exclusión, una nueva pastoral urbana a la que me he dedicado muchos años, pensando un libro que se titula Dios vive en la ciudad. Saldrá su tercera edición y se va a traducir al italiano. Además, Francisco muchas veces usa el sustantivo atracción y el verbo atraer, que toma de su predecesor y de Aparecida. Porque bajo el primado de la gracia concibe la misión como obra de la atracción de Dios en Cristo, por el testimonio y la intercesión del Espíritu, de María y de la Iglesia. El camino de Dios es la vía de la belleza del testimonio y de la atracción de la fe hecha culto y del amor hecha vida. La palabra alegría atravesaba el documento de Aparecida. La alegría atraviesa el Evangelii Gaudium. Dejo el tema para el Padre Miguel. Simplemente recuerdo que 3 veces en su intervención oral en una congregación precónclave, el cardenal Bergoglio citó la frase de Pablo VI, la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y nos mueve a todos a la alegría misionera. Conclusión. Como ven, son muchos los temas vividos por la Iglesia latinoamericana, enseñados por su magisterio, realizados por su pastoral con luces y sombras y pensados por su teología. En ese marco, con Juan Carlos Escanone, quiero destacar que Francisco asume y enriquece creativamente aportes de la teología bíblica, hermenéutica, moral, pastoral, histórica, espiritual y social gestada en la comunidad teológica argentina, que nos sentimos parte de la teología latinoamericana. El padre Escanone puso el ejemplo de la teología del pueblo, que debe ser pensado siempre en un doble registro. El pueblo de Dios peregrino, Francisco dice, en camino, en la historia y encarnado en las culturas de los pueblos. Un pueblo con muchos rostros, decía Juan Pablo, dice Francisco. Eso está en el capítulo 3 de Evangelii Gaudium. Pero también el pueblo civil que se realiza en los pueblos históricos, lo que está en el capítulo 4 de esa exhortación, como expresó el padre Escanone hablando de los principios para formar y conducir un pueblo. Pero hay un sentido intermedio, el que aparece en el capítulo 5, en la espiritualidad pastoral, donde habla del gusto espiritual de ser pueblo de Dios y, mutatis mutandis, de formar parte de un pueblo. Porque compartir la pasión de Jesús incluye participar de su pasión por el pueblo y su amor a la gente. Segundo ejemplo, la teología agustiniana y tomista del acto de fe. Muchos en la Argentina, pensando la teología de la fe, hemos insistido, con Tomás de Aquino, en la prioridad del credere in Deum, o hacia Dios, como un movimiento espiritual suscitado por la gracia, pero hecho con plena responsabilidad, que reconoce a Dios como fin y sentido del camino de la vida. La prioridad del credere in Deum, basado en el credere Deo, creerle a Dios, a su testimonio y a su autoridad, con una adhesión confiada. Prioridad de ambos aspectos sobre el credere Deum, el creer la verdad de Dios o a Dios como verdad prima, expresada en los contenidos de la revelación y la fe y en su conocimiento. El credere in Deum que se perfecciona en el amare Deum, en el amor a Dios. Francisco emplea esta doctrina para valorar la fe de los miembros sencillos del pueblo de Dios. Más allá del mayor o menor conocimiento,
la fuerza de la adhesión y el encaminamiento a Dios a través del amor. Tercer ejemplo, teológico y pastoral. Nuestra Mariología muestra que Dios quiso que América Latina fuera un continente mariano moderno, no con una piedad mariana tradicional de la antigüedad oriental u occidental, ni con una piedad mariana medieval, sino con una piedad mariana moderna y latinoamericana. Mi tesis es, con sencillez, que Dios le regaló a América Latina a María y María a América Latina, aunque María es la madre de todo el pueblo de Dios. Y eso es lo que notamos en la ternura y el amor de Dios en el rostro de la Virgen de Guadalupe, que lleva a su pueblo en la pupila de sus ojos y lo cobija en el hueco maternal de su manto, Evangelii Gaudium 286. Por eso, termino, estuve bien con el tiempo, señor coordinador, la incipiente y promisoria teología argentina se desarrolla en una red mucho más vasta, la comunidad teológica latinoamericana, que sigue aprendiendo de la teología de nuestros hermanos europeos y aprende también de los teólogos de todos los continentes, pero que ha desarrollado sobre todo la dimensión pastoral de toda teología y una teología pastoral específica e inculturada, poco conocida en muchas aulas, bibliotecas y librerías europeas. Creo que el pensamiento pastoral de Francisco, nuevos intercambios eclesiales y académicos, como el que nos reúne aquí, brindan una oportunidad para que nos leamos, reconozcamos, discutamos y aprovechemos nuestras perspectivas teológicas. El viento del Espíritu nos mueve a seguir creyendo y pensando juntos ad maiorem Dei gloria. Muchas gracias.